Muy buenos días a todos. En esta mañana estoy grabando desde el patio de la casa de una familia muy querida por mí, una familia de la Iglesia. Y como una especie de introducción tengo que decir que este va a ser un tema especialmente dirigido a los guías de todas las iglesias y a los obreros del Señor, que tantas veces hemos pasado ante el desánimo, ante la oposición a la que se nos ha ejercido por causa de nuestro trabajo espiritual. Si tuviéramos tiempo y pudiéramos ir a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10 al 13, veríamos allí al apóstol San Pablo denunciar precisamente estas cosas. Antes de seguir adelante, como guía de iglesia que soy y como obrero del Señor, tengo que reconocer que muchas veces toda esta oposición te endurece y hasta te hace indiferente y distante con los creyentes. Piensas que es la mejor manera de no tener confrontaciones. No siempre lo que decidimos es lo acertado, pero esta es nuestra reacción. El tema que voy a compartir con vosotros de una manera muy rápida, porque tenemos poco tiempo y quisiera hacer en un solo vídeo, antes de que esto se corte, el tema yo lo he titulado Confortamiento en el sufrimiento. Y vamos a ir, queridos hermanos, a la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 1 y versículos 16 al 18. Contra lo que es mi costumbre habitual, solamente mencionaré de pasada algunas de las expresiones que hay aquí. Me quedo con las ganas de comentarlas más ampliamente, pero no puede ser, como he dicho antes ya, por causa del tiempo. Confortamiento en el sufrimiento. Dice el apóstol San Pablo aquí, cuando está a las mismas puertas de la muerte, porque esta fue la última carta que él escribió. Se le ha llamado su testamento espiritual. Él está en una cárcel y de aquí ya no salió. Salió, pero para ir a la presencia del Señor. Dice en el capítulo 1 y versículo 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y concluye diciendo, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y luego le dice a Timoteo, al que dirige esta carta, y Timoteo, ¿cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, tú que me acompañabas, tú que fuiste testigo presencial de esto que estoy diciendo. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Y luego en el capítulo 4 y versículo 16 redondeará el tema diciendo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Qué tristeza que un hombre de Dios que había dado toda su vida al servicio del Señor tenga que decir estas cosas. Muy rápidamente, como os he dicho ya, vamos a destacar algunas cosas de estos versículos que hemos leído. Primeramente, algo acerca de la misericordia de Dios, porque hasta por dos veces el apóstol San Pablo se remite a la misericordia de Dios. Notar que aunque aquí hasta por dos veces se habla de la misericordia, la idea en esta porción no es la habitual, es una idea bien distinta. ¿Y cuál es? La idea habitual de la palabra misericordia. Una vez más repito, para los que todavía no lo sepan, que esta palabra misericordia es una palabra compuesta.
que viene del latín. Hay una primera parte, miser, y hay una segunda parte, cordia, que resumido quiere decir que el corazón de Dios se compadece de nuestra miseria. Esto es lo que quiere decir la palabra misericordia. Pues no es en este sentido, en esta porción solamente, que la usa el apóstol San Pablo, sino que la usa más bien como la de un reconocimiento de parte de Dios hacia esa familia. No tanto que los perdone porque son miserables, porque... No. Un reconocimiento, igual que Pablo lo estaba haciendo ahora, que lo haga el Señor hacia esa familia. Dice aquí, versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. No era él solamente, era él con toda su familia. Dice, porque muchas veces vino a buscarme, muchas veces me consoló, muchas veces estuvo a mi lado. No una vez, porque una vez somos capaces de hacerlo todos, pero luego nos cansamos y desistimos. Aquí dice muchas veces, más de una vez. ¿Qué hizo esa familia? Me confortó. No olvidemos que Pablo está en una cárcel, ¿eh? No olvidemos que Pablo no está cada día tomándose tapas y yéndose de paseo por ahí. Está en una cárcel, un poco desanimado tal vez por las circunstancias. Pues lo que hizo esta familia fue acercarse a Pablo y confortarle. Literalmente dicen los entendidos, que yo no lo soy, pero dicen los entendidos que es me refrescó. A mí me gusta mucho esta expresión. Cuando yo estaba sediento, cuando yo estaba cansado, vino esta familia y me dio un poco de agua. Me refrescó. ¿Qué hizo más? No se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó de mis cadenas. Cuando las cosas nos van bien, y esto es muy humano, es fácil tener a muchos seguidores. Pero cuando las cosas se tuercen y ya no nos van tan bien, es muy difícil tener seguidores. ¿Os acordáis del Señor Jesús? El ministerio del Señor Jesús podríamos dividirlo en dos partes. Una primera parte donde todas las gentes se iban tras el Señor, incluso los religiosos celosos y envidiosos decían, mirad, todas las gentes se van tras Él. Pero cuando el Señor, empezando la segunda parte, empezó a hablarles claro y empezó a decirles el precio que hay que pagar para seguirle, todos se dieron media vuelta y lo dejaron, porque a nadie le gusta ir detrás de alguien que no tiene el aplauso de las multitudes. Esto lo vemos en Juan 6, ya sabéis de que incluso invitó a sus discípulos y les dijo, si queréis vosotros os podéis ir también. Ante lo que Pedro hizo aquella maravillosa confesión, ¿a quién iremos, Señor? ¿Verdad que sí? Como estaba diciendo, es muy fácil ir detrás del Señor, de Pablo, de quien sea, cuando las cosas pintan bien. Pero cuando las cosas se tuercen, todo cambia. Nadie quiere ir detrás de un perdedor. Dice más cosas aquí. Dice que allá en Roma le buscó solícitamente. No le buscó y enseguida lo encontró, no, hubo una labor laboriosa, con mucha solicitud. Esto me recuerda precisamente lo que hizo Bernabé en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que dice que se fue a Tarso y que buscó a Pablo y que cuando lo halló le dijo, hombre Pablo, ven conmigo a Antioquía, que aquí hay mucho trabajo para nosotros dos. Cuando lo halló, tuvo sus dificultades, pero finalmente Bernabé encontró a Pablo. Un poquitín lo que vemos aquí, me buscó solícitamente. Alguien ha dicho, y creo que con no poca razón, que amigos, auténticos amigos, son aquellos que en la prosperidad acuden sin ser llamados, pero que en la adversidad no acuden. En la adversidad, a ver, tengo la cita aquí, disculpar, amigos son los que en la prosperidad acuden
al ser llamados. Como no los llames, no acuden para aprovecharse de lo tuyo. Ahora, cuando viene la adversidad, entonces sí que acuden. Aunque tú no los llames, acuden para apoyarte, para levantarte, para darte ánimo. Estos son los verdaderos amigos. Perdón, que el viento no es nuestro mejor amigo. Ya lo habéis podido ver. Se ha caído la nota. En el versículo 15 de nuestra porción hubiéramos leído, le dice Pablo a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Todos aquellos que en el capítulo, creo que es 20 del libro de los Hechos, despidieron a Pablo llorando de rodillas, creo que en la playa, porque Pablo les dijo que ya no verían más su rostro y estaban encantadísimos con él. 3 años los había ministrado. Todos estos, cuando llegó la hora de la verdad, se dieron media vuelta y le dijeron, si te he visto no me acuerdo, porque estás en una cárcel y no sea que vayamos, nos acerquemos mucho a ti y al final acabemos nosotros como tú. Qué tristeza esto para un hombre de Dios como Pablo. Ya sabes que me abandonaron todos los de Asia. Y luego en el capítulo 4 y versículo 16 dirá, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y concluye Pablo, el Pablo cristiano, el Pablo que no quiere venganzas. No les sea tomado en cuenta. Yo ya los he perdonado, que los perdone también el Señor. Esto no es que no fueran creyentes, esto es simplemente debilidad ante circunstancias adversas. Esto es cobardía, pero esto no tiene nada que ver con ser auténticos creyentes. Y esto Pablo lo sabía muy bien. Por esa razón dice, no les sea tomado en cuenta. Siguiendo con nuestro texto de 2 Timoteo capítulo 1, refiriéndose a esta casa, Pablo dice, concédale el Señor. Concédale, vamos a leerlo. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Aquí tenemos una petición del apóstol San Pablo que además es justa. Por lo que han hecho ellos, no conmigo. Lo que han hecho conmigo lo hubieran hecho con cualquier otro apóstol. Lo que han hecho conmigo no ha de quedar en el olvido. Que el Señor les conceda lo que estoy pidiendo para ellos. Una petición justa. Concédale, Señor, que alcance misericordia cerca del Señor en aquel día, cerca del Señor. Es inevitable acordarte de la petición que la madre de Juan y de Jacobo le hizo al Señor en los evangelios. Señor, yo te pido que tanto mi hijo Jacobo como mi hijo Juan se sienten en el reino de Dios, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vaya. Y encima hizo esta petición delante de los otros discípulos. Al principio es la madre la única que de motu proprio hace esta petición, pero luego si seguimos leyendo vemos que ellos dos se suman al carro y también dicen, no, estamos de acuerdo con lo que ella pide, lo cual indignó al resto de los apóstoles y se molestaron con ellos. ¿Verdad que sí? Aquí no es esta familia la que dice, yo quiero estar cerca de ti, Señor, porque mira lo que he hecho por Pablo. No, es Pablo, el que reconociendo lo que han hecho por él, le dice al Señor, Señor, concédeles que de aquel día se hallen muy cerca de ti, porque es que se lo merecen por lo que han hecho a favor mío y a favor de tantos otros. Dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Ese día al que aquí se está refiriendo el apóstol San Pablo es el tribunal de Cristo. Ese tribunal que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, dice Pablo de que todos los creyentes habremos de comparecer delante del tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho, lo bueno o lo malo, pues a ese se refiere. Porque hay en el tribunal de Cristo todas nuestras acciones como creyentes van a pasar por el tamiz o por el filtro.
Va a ser el lugar donde Dios va a analizar todo lo que hemos hecho como hijos suyos y aprobará lo bueno y no aprobará lo que hayamos hecho malo. Concédale el Señor que haya misericordia cerca de mí en aquel día. Y concluye diciendo, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Primero ha hablado de Roma, donde él estaba encarcelado, pero ahora dice, bueno, no solo en Roma vino a ayudarnos, sino que en Éfeso, que es el lugar donde vivirían normalmente y donde estaba Timoteo. Timoteo, como un continuador de la obra de Pablo, gobernaba, no me gusta la palabra, pero bueno, era uno de los líderes, tal vez seguramente que el principal, de aquella iglesia de Éfeso. Luego la conocía muy bien la ciudad de Éfeso. Y dice, bueno, y cuando estuvimos en Éfeso, que tú la conoces perfectamente, de Europa, Roma, a Asia, Éfeso. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Finalmente, queridos hermanos, en los saludos finales que hace el apóstol San Pablo, vuelve a acordarse de esta casa otra vez. En el capítulo 4 y versículo 19, Pablo, ya terminando el escrito, dirá, saluda a Prisca y a Aquila, a Priscila y Aquila, y también a la casa de Onesíforo, que estaría lógicamente allí en Éfeso, porque esto se lo dice a Timoteo, como he dicho antes ya, el cual estaba al cargo de la iglesia de Éfeso. Saluda a la casa de Onesíforo. Bien, queridos hermanos, como el tiempo corre, decir que a lo largo de la historia de las iglesias y de los siervos de Dios, siempre ha habido creyentes y familias enteras con estas características. Luego les voy a presentar a una de estas familias, por lo menos en lo que a mí me compete. Antes tal vez decir que en los escritos de Pablo vemos reconocimientos ministeriales, reconocimientos hacia el liderazgo, hacia los continuadores de la obra suya, hacia los sucesores. Por ejemplo, cuando escribe la carta a los Filipenses capítulo 2 y versículo 2, habla de Timoteo y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo como Timoteo. Ya sabéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A Pablo se le caía la baba, hablando de Timoteo. Algo parecido hace con Epafrodito. Dice que es un hermano fiel, dice que es un hermano que expuso su vida por llevarle una ofrenda. Es un hermano como pocos. A Tito también, el cual estaba al cargo de la iglesia de Creta, y le dice, como te rogué que te quedases en Creta, pues ahora tienes que hacer esto, esto y esto. Y les da instrucciones. Pablo tiene reconocimientos hacia hermanos que están en el ministerio y que van a ser los continuadores. Y si leyéramos el capítulo 16 de la carta a los romanos o el capítulo 4 de la carta a los colosenses, veríamos un montón enjambre de personas, de hermanos y hermanas que hicieron mucho a favor del apóstol San Pablo. En esta iglesia de San Fos, os tengo que decir, existen personas así. Existen personas con estas características que acabo de decir. Personas a las que yo añadiría a estos dos capítulos, Romanos 16 y Colosenses 4. Sin embargo, en esta ocasión no estoy pensando en estos creyentes, a los que de paso aprovecho para darles las gracias por todo lo que han hecho a favor de la iglesia y a favor de un servidor. Pero no estoy pensando en ellos. Estoy pensando en una familia sencilla. Tan sencilla que el hombre, que lo tengo delante, no ha predicado ni una sola vez. Y creo, ¿por qué no decirlo?,
que mientras yo esté de guía en esta iglesia, no predicará ni una sola vez. Creo que el Señor no le ha dado este don. Lo ha llamado a otros ministerios. Ni una sola vez ha predicado. Sin embargo, este hermano, junto a toda su casa, al igual que la casa de Onesíforo, que por cierto, Onesíforo, que no lo había dicho antes, el significado original es quien trae provecho. Muchas veces los nombres se ponen con intención, quien trae provecho. Pues este hermano y toda su casa han sido creyentes que han traído mucho provecho durante casi 40 años, que los conocí y se convirtieron al Señor. Infinidad de personas han pasado por esta iglesia, convertidas por el testimonio de ellos. Esta casa ha sido, se la ha bautizado cariñosamente como la casa de la misericordia. Es una casa donde hemos venido los unos y los otros a refugiarnos en ella, a refugiarnos en esta casa. Esta casa, mirarla que sencilla, es aquella. No los quiero molestar, pero es casi un barracón. Es casi un barracón. Yo he estado adentro, he dormido adentro, he comido adentro y goteras de todo lo que queráis, de todo lo que queráis. Cuando han dedicado su dinero a ayudar a los unos y a los otros, su dinero, su trabajo y su esfuerzo. Y como esto lo estoy diciendo y lo van a ver creyentes que pueden constatar que es así, no me puedo pasar ni un ápice, ¿eh? No me puedo pasar porque luego me llamarían la atención. Os voy a decir una cosa, y ya con esto voy a ir terminando. Y es que ya puedes ir viniendo aquí, Eva. Y no vengas ahora, será después, perdón, que será cuando os llame. En mi salida a la obra, que ellos me apoyaron mucho y me animaron, yo tenía mis recelos. Como sabéis, yo era empleado de una entidad bancaria, que en aquel momento era la principal entidad del país, como ahora es el Santander. No era el Santander, era Banesto, pero era la principal, le llamaban el Banco del Gobierno. Pues yo cuando dejé, por decisión propia, el banco, para, como dicen en mi pueblo, liarme la manta a la cabeza y no saber lo que me esperaba con 2 niños pequeños que tenía y una esposa, ellos me ofrecieron, esto de aquí me lo ofrecieron. Sí, esto de aquí, que es una gran nave que había un lagar y que ahora él se ha puesto su carpintería, porque él es ebanista. Y me lo ofrecieron esto y parte de esto también. Y me dijeron, aquí te puedes quedar a vivir. ¿Cómo me iba yo a aprovechar de esto? Pero es que lo hubieran hecho de corazón. Lo hubieran hecho de corazón. Y dicho esto, queridos hermanos, os voy a pasar que salgáis aquí, que os conozcan todos. Me voy a quedar medio ciego. Ponte aquí. Poneros uno en cada lado. Da igual. Vale, muy bien. ¡Ay, qué guapo! Voy a dar gracias al Señor y ya vamos a terminar esta reunión. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta familia de Onesíforo, por estos hermanos que han traído tanto provecho a mi vida y a la vida de tantos otros. Gracias por personas como ellos. Yo te quiero pedir que los sigas bendiciendo, que los ayudes, que los prosperes según tu voluntad y que podamos gozarnos con ellos, porque son hermanos y porque son amigos y porque han sido y son bienhechores nuestros. Así pues, Señor, recibe toda nuestra gratitud por familias como estas, que te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.